Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Vaya muy Buenas bien. noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Hola, pastora Nuria. Mercedes. Hola, Mercedes. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y a ti? Bien, esta semana estuve como un poco malo en la garganta, pero bueno, aquí estamos. No, perfecto. Sí, sí, me tocó incapacitarme, imagínense. La cosa de la garganta estuvo como dura, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo bien. No pasó a mayores, que está dando como un virus acá en la capital, un virus de esos de gripa y aparte de eso que como que afecta la garganta y, uy, y uno que la usa todo el tiempo, peor. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Entonces quizás en algunos momentos apaguen el micrófono y me vean aquí con tos o algo así, pero bueno, la idea es que podamos avanzar. Ah, ¿cómo le fue con el artículo? ¿Difícil? Esas caras como que no han hecho la tarea. Ay, Dios mío. Ah, sí, bueno, 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 bien, no, mira. Bueno, igual, esta tarea sí les dejé con plazo hasta las 12 de la noche. Hoy, para que vean, hoy sí les dejé con ese plazo. En este corte no es que yo vaya a poner muchas tareas, precisamente pensando en que quiero que hagan su ensayo bien, ¿no? No es que les esté molestando mucho con qué trabajo cada semana. Entonces este es uno y el otro es que vamos a leer un librito, pero muy corto, del mismo autor de Arceus Sproul. Vamos a leer un librito igual, yo se los comparto. Entonces vamos a empezar a discutir algunas cosas. Pero bueno, comencemos la clase el día de hoy, como haciendo un pequeño recuento de lo que hablábamos la semana pasada. Quedamos entonces nosotros, dejamos establecido que la familia, cuando tiene que relacionarse con la sociedad, ella lo que hace es que transmite principios y valores. ¿De dónde salen esos principios y valores? De la cosmovisión. Y definíamos que era una cosmovisión cristiana y nos hacíamos todo el trabajo de mirar cómo la teología sistemática nos ayudaba precisamente a definir qué es una cosmovisión cristiana. De ahí la importancia precisamente de estudiar teología, teología sistemática, que es donde nosotros vemos todo el pensamiento cristiano organizado de una forma correcta. Las preguntas que tenemos que responder como cosmovisión cristiana o cualquier cosmovisión es de dónde venimos, para dónde vamos, por qué el mundo está como está y cómo lo arreglaríamos. Básicamente esas son eh, las preguntas que responde una cosmovisión. Hablamos luego de algo que es la apologética, como algo, como un aspecto fundamental en el combate a nivel social de pensamiento. Y quiero que piensen un poco ahorita, por ejemplo, no importa la línea política que usted tenga, pero el 21 de abril, por ejemplo, vimos unas marchas, mucha gente estaba marchando, y el 1 de mayo también mucha gente. Es una confrontación, digamos así, social. Pero ¿en dónde se da esa confrontación social? La idea es que se dé en el mundo de las ideas, no en la calle, como una guerra civil. Si llegáramos a ese punto estaríamos mal, muy mal. Pero entonces cosmovisiones, una cosmovisión que defiende unas ideas frente a otra cosmovisión que defiende otras ideas, van a chocar. Y entonces lo que nosotros vemos precisamente es un combate de cosmovisiones, ideologías. ¿Cómo vamos a resolver el problema? ¿Por qué estamos como estamos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Y usted va a encontrar esa respuesta, esas respuestas en las dos cosmovisiones. Entonces, la apologética precisamente lo que hace es colocar la cosmovisión cristiana como una alternativa. Fíjese que la cosmovisión cristiana no es política en tanto que no se define o de derecha o de izquierda o de centro, no de ninguna manera, sino que si usted es juicioso y lo vamos a mirar en detalle, en leer la Biblia va a encontrar que hay reclamos contra los ricos, que eso sería muy de izquierda. Hay una idea, por ejemplo, de sostenimiento de los pobres, que eso también sería muy de izquierda, pero por otro lado, usted ve
pasajes en donde dice que el que no trabaje, que no coma, el que ahorra poco a poco se enriquece, que no hay una condena frente a la riqueza, sino a las actitudes que tienen las personas con la riqueza. Dice, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Entonces encontramos un pensamiento que sería más, digámoslo, en este sentido, de derecha o capitalista. Entonces la cosmovisión cristiana, digamos que abarca estas dos líneas de pensamiento y en ese sentido nosotros cuando hablamos de política no es que estemos alineados o hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que estamos alineados directamente hacia lo que la Biblia nos dirige y en ese marco puede que nos encontremos más de un lado que del otro, pero la cosmovisión cristiana necesita ser defendida, necesita ser mostrada precisamente como una alternativa a estos dos polos que hay ahorita, estoy refiriéndome especialmente aquí en Colombia. Necesitamos mostrar, por ejemplo, que el cristianismo tiene una respuesta frente a la pobreza, tiene una respuesta frente a la desigualdad, tiene una respuesta frente a todo el tema racial, todo el tema de las reivindicaciones de las mujeres, bueno, etcétera. Todo tiene respuestas frente a eso. Pero ¿cómo la gente va a conocer nuestra cosmovisión? Pues para eso, entonces toca hacer apologética, defenderla, toca mostrarla. Y lo que quiero que hoy entonces hagamos, después de haber hecho ese pequeño recorrido, es que pensemos en algo que también es fundamental hablando de la función social de la familia y es el desarrollo del pensamiento crítico. ¿M? Entonces, quiero que escuchar a dos, tres de ustedes que me digan qué es pensamiento crítico. ¿Qué entienden ustedes por pensamiento crítico? A ver, ¿quién se anima a hablar de qué es pensamiento crítico? ¿Qué se imagina, qué se le viene a la cabeza o qué ha leído, qué conoce frente a eso? A ver, Daniel. Bueno, pues creo que el pensamiento crítico tiene que ver de pronto con el analizar o evaluar de pronto los diferentes razonamientos o argumentos que puede dar una persona. Ok, Daniel, gracias. Dice evaluar, analizar. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra idea, definición o agregar algo a lo que ya ha dicho Daniel? Yo, profe, dentro de esa capacidad de analizar y evaluar, creo que también es como el desarrollo que le da a una persona a su propio pensamiento, en el sentido de que no piensa todo lo que el mundo piensa, sino que toma su propia posición de acuerdo a eso que analizó y evaluó. O sea, que tiene como la forma de desarrollar su propio pensamiento, su postura frente a una situación, sea X o Y, por medio de ese análisis y esa evaluación. Muy bien, gracias, María José. Y eso sirve para complementar precisamente lo que dijo Daniel. Y creo que los aportes que ustedes acaban de hacer son válidos porque nos ayudan a entender un poco qué es el pensamiento crítico. Primero que todo es analizar, sí, analizar. Yo tengo que aprender a analizar. ¿Qué voy a analizar? La información que recibo. Entonces, todo lo que llega a mi mente, todo lo que llega a mis oídos, todo lo que yo leo, va a ser analizado, tiene que ser evaluado. Ahora, la pregunta, María José decía, es un pensamiento que me hace a mí analizar, pero también formar mi propia estructura o línea y que me va a llevar a entender y a asumir esto como verdad o esto como falso. Y la pregunta sería, ¿cuál es el criterio que debiera usar una persona para hacer este análisis? Bueno, hago la pregunta más específica. ¿Cuál sería el criterio que debería tener una persona cristiana? El criterio cristiano, la Biblia. Muy bien, gracias, pastora, muy bien. La Biblia, exactamente. Pero entonces vamos vamos a hablar de algo así importante como para entender un poco esto del pensamiento crítico tan fundamental que es. ¿Creen ustedes que la Biblia habla de pensamiento crítico o no? Sí, señor. ¿En dónde, pastora? Un ejemplo. No dice específicamente en cuanto estoy criticando esto, pero sí da su punto de vista el apóstol Pablo en cuanto a cómo viven en Antioquía, cómo viven los corintios, cómo eso está analizando en cuanto a lo que
él aprendió y en cuanto a la Biblia, en cuanto a Jesucristo, en cuanto al mensaje del Señor Jesucristo y la vida de las personas, cómo la están llevando. Gracias, pastora. Es decir, las cartas del apóstol Pablo, entonces Sí, nos señor. dejan ver de alguna manera su evaluación que hace de una situación, ¿cierto? Sí, señor. Bien, bien, gracias. Daniel, Que no sé si Romanos 12 aplica. claro que sí, y el versículo 2, ¿no? Cuando hablamos Sí, de las señor. cosmovisiones, ese transformarse, digamos que es un proceso que se da aquí, y era lo que decía ahorita María José, evaluar lo que estoy pensando y transformarlo. Muy bien, muy bien. Ese es un buen ejemplo, Mercedes. Profe, también creo que habla de situaciones específicas. Cuando él dice sopesar todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Cuando dice todo aquello que es bueno, que es digno de alabanza, en eso pensad. Pienso que son pues algunas instrucciones sobre el pensamiento crítico. Muy bien, muy bien. Ese es un muy buen ejemplo. Claro, examinarlo todo, retener lo bueno, es una invitación precisamente a eso, a pensar qué es lo que está llegando, a analizar, a hacer una crítica a la luz de la Biblia. Muy buenos ejemplos. ¿Sara se arrepintió? Sí, profe, buenas noches. Es que iba Buenas a noches. decir también el pasaje que dijo Mercedes, pero también le añadiría lo que dijo el profeta de, de que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso ya en Jeremías. la práctica tendría que ver con las implicaciones éticas o en la práctica que yo no me convierta a ellos, sino que ellos se conviertan a mí. Ok, muy buen ejemplo. María José. Profe, yo ahí no sé, tengo una pregunta, que yo pensando Ajá. en la dinámica, en cómo se dan las cartas, no sé hasta qué punto, porque el apóstol lo que está haciendo es enseñar, adoctrinar, exhortar en el caso en que sea necesario y en el que sea, en el otro caso, pues animar y demás, todo lo que hemos visto del apóstol Pablo. ¿En qué punto, profe, de estas cartas él enseña o hace que las personas desarrollen su propio pensamiento crítico? Porque si yo lo leo, digamos, yo tengo es redarguir mi corazón, ¿sí? Esto lo estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo bien, esto se hace así, así y así. Pero ¿a qué punto digo yo, me pongo a pensar como, esto lo tomo o esto lo dejo? Porque ese sería como el pensamiento crítico, ¿no? O no sé. Esa es una muy buena pregunta y gracias por hacerla. Y quiero llevarlos a pensar eso. Ustedes han leído la Biblia, ¿cierto? Han leído Primera de Corintios. Sí, ¿es cierto? Sí. Y no se quedan ahí como callados, como que, ¿qué va a preguntar? No, 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 nada difícil. El capítulo 13 es el capítulo del amor. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 2 es el capítulo en donde se habla del cuerpo de Cristo y de los dones. Todos tenemos muchos dones, pero un mismo espíritu. Todos tenemos muchos repartimientos, pero un mismo Dios, etcétera. Se habla de los dones. Entonces, cuando uno está leyendo la carta a Corintios, uno debe entender que capítulo 12, 13 y 14 están hablando del mismo tema que son los dones espirituales. Pablo necesita hablar en Corinto de los dones espirituales precisamente porque en esa iglesia había algún desorden en cuanto a los dones espirituales. Capítulo 12 les dice, hay muchos dones, y el capítulo 13, que a veces se usa para los matrimonios, en realidad no debería usarse para los matrimonios, porque Pablo lo está usando es para el servicio en la iglesia, los dones espirituales. Pablo dice, deseen los dones, pero yo les muestro un camino mejor. Y él empieza, si yo hablase lenguas humanas, ¿cuáles son lenguas humanas? Eso es lo del espíritu. Y no tengo amor, de nada sirve. Si yo diese mi cuerpo, si yo repartiese todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve. Así que el contexto del amor es el contexto del servicio en la iglesia. Pablo dice que es mejor hacer las cosas con amor que tener muchos dones, que si no hay amor, los dones no funcionan. Y luego pasa el capítulo 14, en donde viene a hablar del don de lenguas. Y aquí es donde se responde esa pregunta. Yo antes de que María José hiciera esa pregunta o hiciera ese comentario, les iba a hacer a ustedes la pregunta si al interior de la iglesia tendríamos que ejercer pensamiento crítico. Y yo estoy convencido totalmente que sí, por esto que les voy a decir. Entonces, Pablo está argumentando que los dones son válidos. Él termina el capítulo 12 diciendo, ¿todos hablan lenguas? No. ¿Todos profetizan? No, etcétera. Luego en el capítulo 13, él termina diciendo, ahora permanecen estas tres, la fe, la esperanza y el amor.
pero el mayor de ellos es el amor. Y luego empieza a hablar del don de lenguas. Cuando empieza a hablar del don de lenguas, entonces Pablo empieza a hablar es de la profecía. Empieza a hablar, la profecía es para esto, para esto, para esto, y empieza a definir el don de lenguas. Y parece que hay un desorden en la iglesia en cuanto a la profecía y la interpretación de las lenguas. Y hay un versículo que Pablo enseña y es específicamente esto del pensamiento crítico. Dice, profeticen todos por orden. Parece uno, profetice. Luego, si tiene otra palabra del Señor, profetice. Y el otro, siéntese. Y los demás, juzguen. Ese juzgar es precisamente el pensamiento crítico, porque Pablo entiende la profecía que ahí se da, no como palabra de Dios que nadie va a revertir, sino precisamente como esta es la palabra que Dios pudo haber dado a través de este hombre, pero yo tengo que juzgarla. Pensamiento crítico. Yo tengo que evaluar las palabras de este profeta, este que se dice profeta de Dios, y voy a evaluar y voy a leer, escucharlo, y antes de decir amén, que sí, esto sea, voy a evaluar, si eso es conforme a la palabra de Dios, amén, amén. Fíjese que una de las características de los falsos profetas es que ellos se van a levantar impidiendo que en la iglesia haya pensamiento crítico. Para ellos una persona que diga, eso no es lo que dice la Biblia, es un enemigo. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene tener gente que no ejerza pensamiento crítico para ellos poder decir lo que dicen, que es palabra de Dios, y hacer cualquier tipo y de desorden. Entonces, cuando nosotros vemos esos capítulos, y el 14 específicamente que regula el don de lenguas, Pablo dice, todo hágase decentemente y con orden. Y todos deben juzgar, juzgar. Y Pablo cuando habla de juzgar lo está hablando precisamente a la luz de la palabra de Dios, que es el criterio. Entonces el pensamiento crítico es algo que se debe formar en la familia. Padres, madres tienen que enseñarle a sus hijos ese pensamiento crítico, pero ese pensamiento crítico es un asunto de, vamos a tratar de como definir qué es eso de analizar. Ese pensamiento crítico implica un proceso en donde yo recibo información y voy a empezar a analizar de dónde viene la información. Y cuando digo de dónde viene la información, voy a mirar las dos fuentes. Uno es quién me lo está diciendo y dos, qué es lo que me está diciendo. Y en ese análisis es importante. Mire que la gente hoy día con todos los niveles de información que tenemos, la gente en internet escucha predicadores de cualquier circunstancia, pero ellos no conocen quiénes son sus predicadores. Mateo 7 dice que una de las marcas de los falsos maestros, o más bien para reconocer el falso maestro o el buen maestro, es por sus frutos los conoceréis. De tal manera que una persona, para poder ejercer un pensamiento crítico correcto, debería conocer quién es el que le está predicando, cuál es su vida, cómo vive, cómo son sus hijos, cómo es su matrimonio, cómo él se comporta en las diferentes áreas para poder recibir de él, ahí sí, el mensaje. Eso es lo que está implicando Mateo capítulo 7. Pero hoy día hemos perdido eso. Hoy día la gente está escuchando un mensaje, inclusive están escuchando cosas de gente que no es cristiana, pero que dicen cosas que parece que fueran cristianas porque suenan como tan bonitas, pero las dice un fulano que no es cristiano, ni siquiera existe una iglesia. Y la gente eso le está diciendo amén. Y lo colocan en sus estados de Instagram o de Facebook y los comparten y uno dice, ve esta gente, ¿de dónde sacó esto? Ellos no están ejerciendo un pensamiento crítico en la primera instancia, que es evaluar de dónde, quién me está dando la información. No sé si ustedes han estudiado lógica, de pronto Mercedes decía algo que se llaman las falacias, y cuando los abogados deben saber mucho de eso, de las falacias, precisamente por una sencilla razón, porque cuando se está argumentando, alguien puede recurrir a una falacia, por ejemplo, ad hominem, que es una falacia ad hominem, es esa que dice que porque lo dice este famoso, es verdad, pero resulta que ese famoso no sabe nada de eso, pero porque lo dice es verdad. No, pero un momentico, este no es un experto en lo que está diciendo. Y eso es muy recurrente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando hablo de pensamiento crítico es analizar de dónde viene la información, quién me lo está diciendo. Ese análisis no se hace. Eh, Creo que nosotros necesitamos enseñar, por ejemplo, a los hijos en las familias. Tú vas a escuchar un predicador, bueno, tienes que primero mirar cuál es su testimonio, tienes que tratar de verificar, hacer por lo menos googlear a ver quién es este personaje, de dónde ha estado, quién es, antes de ponerse uno a escucharlo. ¿Por qué? Porque está escuchando cosas que quién sabe de dónde salen. Y lo segundo es, ¿qué me está diciendo? Primero, ¿quién me lo dice? Y segundo, ¿qué me está diciendo? Es decir, ya es el contenido de la información.
como tal. Volviendo aquí al ejemplo, es que me acuerdo de Mercedes. Una de las técnicas de los abogados precisamente para acabar con los testigos es mirar la reputación del testigo. ¿Por qué mira la reputación del testigo? Porque si tiene una buena reputación, el testigo va a tener mucha más credibilidad. Pero si tiene mala reputación, eso deberíamos hacer nosotros, por ejemplo, en la iglesia. Pero en la iglesia no sucede eso, la gente ni mira eso. Y segundo que se mira a los abogados es la coherencia o consistencia de precisamente lo que está haciendo, lo que está diciendo el testigo. Entonces van a preguntarle, a repreguntarle, a mirar los hechos por aquí, por acá. Si eso es lógico, coherente y después de un año lo repite igual, así el testimonio como que sí es verídico. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo cuando estamos escuchando la palabra. Mirar la estructura del mensaje, es coherente, mirar qué pasaje utilizó, por qué lo utilizó. He tratado en las explicaciones que hacemos acá de mirar el contexto. Por eso ahorita cuando les hablé de 1 Corintios 14, no empecé con 1 Corintios 14, sino con el capítulo 12, pues el 13 y el 14. Porque hay algo que se llama un error que se da, que es utilizar textos de prueba. ¿Qué son textos de prueba? Coger un versículo aislado del contexto y porque tiene una palabra que me sirve para mi mensaje, yo lo uso, pero no sé qué significa ese versículo en el contexto. No sé qué tiene que ver. Por ejemplo, pensemos en este pasaje, como para que entiendan lo que estoy queriendo decir. Dice Mateo capítulo 18, por allá como el versículo 20 más o menos. Usted lo revisa bien, dice, mm, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy con ustedes. Entonces, ese versículo, aislado del contexto, para decir que donde estén dos cristianos, Dios está ahí, pero aislado del contexto, me sirve como un texto de prueba, pero no me permite entender qué era lo que estaba en realidad queriendo decir el Señor Jesús. Ahora, ¿es una mentira que el Señor Jesús está donde están dos otros reunidos? No, 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 eso es verdad. Pero yo necesito, en, en un sano pensamiento crítico, evaluar, pero ¿qué estaba queriendo decir el Señor Jesús con ese versículo? Es decir, donde estén dos cristianos viendo películas que tengan mm, escenas sexuales y toda esta cosa, ahí está el Señor Jesús. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Donde estén dos cristianos reunidos haciéndole el cajón al pastor para vivir en la iglesia, ¿eso es lo que está queriendo decir ese versículo? Porque se puede volver así. Entonces, hagamos un poquito la discusión. ¿Qué dice Mateo 18? Ese versículo aparece después de que dice el Señor Jesús, ya lo hablamos acá cuando hablamos de la disciplina eclesial, que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y dile y arregla con tu hermano. Si persiste, ve con dos o tres testigos y arregla. Si persiste, dilo a la iglesia y si no, tenlo por gentil y publicano. Y luego entonces dice, y he aquí yo estoy con ustedes, donde estén dos o tres, perdón, reunidos en mi nombre, yo estoy con ustedes. Así que ese versículo lo que está queriendo decir es que el Señor Jesús respalda las decisiones de la iglesia, sean dos, tres o una iglesia de 500 miembros. Por lo tanto, cuando yo uso ese versículo, tengo que tener claridad de qué era lo que quería decir el Señor Jesús. Cuando estaba hablando de, "He aquí yo estoy con ustedes, si están dos o tres, yo estoy con ustedes". Él está hablando es de la disciplina de la iglesia, que él lo respalda. No es una mentira que él esté con nosotros, pero específicamente es cuando estamos ejerciendo la disciplina. Y fíjese que la gente no entiende esto y mucha gente critica la disciplina de la iglesia porque dice que es falta de amor. Pero resulta que Cristo está diciendo, yo estoy con ustedes, los estoy respaldando. Fíjese eso. Otro texto de prueba que la gente usa y que a veces muchos cristianos no entienden. Filipenses 4:13, ese se lo saben. Todo lo creo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense que eso lo dicen hasta los futbolistas cuando están ahí reunidos, vamos, sí, vamos a ganar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa ese pasaje? Ese pasaje se puede utilizar absolutamente para todas las situaciones, es decir, Cristo, nuestro Señor Jesús, nos va a dar la fuerza para ganar un partido de fútbol. Ahora, yo no voy a negar que el poder de Dios y la soberanía de Dios tenga control de estas cosas, no. Pero mi punto es, yo necesito primero entender qué quería decir Pablo. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Pablo está en la cárcel. La carta de Filipenses, Pablo está en la cárcel. Pablo escribe la carta a los filipenses como un agradecimiento por una ofrenda que le ha llegado. Y entonces él empieza a hablarles a ellos, ustedes me dan a mí traer una ofrenda por medio de Epafrodito. Epafrodito estoy muy agradecido, casi se muere Epafrodito acá, pero ya va con ustedes. Y él dice, gracias porque ustedes me traen esta ofrenda que será bien recibida y será una ofrenda que va a traer abundancia, etcétera. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es eso? Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia,
sé vivir con hambre, sé vivir lleno, sé vivir en todas las circunstancias. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, esa aplicación inicial no es una aplicación que podamos hacer a un deporte. Ok, vamos a una cosa así. No, en realidad es una aplicación que hace un ministro a gente o a su vida particular y le está enseñando a la gente que en medio de la escasez o de la abundancia, él puede aprender a vivir y está siempre contento. Contentamiento. Yo puedo estar contento, tenga dinero o no tenga dinero, tenga hambre o no tenga hambre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando yo uso esos versículos aislados, se vuelven textos de prueba. Todo cristiano debería hacer, cada vez que escuche un mensaje, escribir, apuntar el versículo del pastor, leer, ok, está hablando del capítulo 15, y él ya debería tener una claridad de ese capítulo 15 de qué habla, para dónde va, y entonces ya sabe si el mensaje que le está dando su pastor es correspondiente a la palabra de Dios o simplemente está usando un texto de prueba. No quiere decir, hago una claridad en esto, que cuando hayan textos de prueba se estén diciendo mentiras. Simplemente es que hay un error hermenéutico. Usted ya vio en hermenéutica, ¿no? Y en hermenéutica, uno, el contexto y el contexto es lo más importante. Entonces, si yo no miro el contexto, puedo incurrir en cualquier falta, en interpretaciones erróneas, en situaciones que son fallidas. Un cristiano o una persona, entonces debe revisar quién me está diciendo la información y en segundo lugar, qué es lo que exactamente me está diciendo. La invitación siempre entonces, eso es un hábito constante. La invitación siempre es que yo tengo que estar en crítica, crítica, ejerciendo mi pensamiento crítico frente a todo lo que escucho, frente a todo lo que recibo. En una enseñanza, en un mensaje, en estas clases, ustedes escuchan a sus profesores, pero nosotros somos limitados, nosotros no somos infalibles. Y entonces usted debiera ejercer su pensamiento crítico y no comerse todo entero. Como que, uy, me están diciendo eso, uy, este sí sabe. No. Es más, si usted ejerce un pensamiento crítico mucho más profundo y es más analítico, usted se va a dar cuenta en sus profesores, en los que le han dictado clase, que habrán diferencias y divergencias a nivel de entendimiento doctrinal. Y usted ya va a saber, este profesor va por aquí, este profesor va por acá. Usted va a hacer eso. Pero eso solamente lo puede hacer una persona que tiene un pensamiento crítico bien formado. Entonces, digamos que, como para ir resumiendo un poco esto, miro la información, quién me la da, por eso la importancia del testimonio, de la vida de la persona, quién es este personaje, y dos, qué me está diciendo ahora. ¿Qué implica eso para una persona? ¿Lo puede hacer cualquier persona? No. Eso implica que el pensamiento crítico lo tiene que hacer una persona que también se ha preparado y se ha formado a sí misma. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios se vuelve en algo fundamental y trascendental. Mm, Conocer el texto bíblico, conocer la escritura, leerla, dominar el pasaje. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron la Biblia completa? Al menos una vez. Bien, muy bien, muy bien. Bien, dos veces. Muy bien, la pastora Nubia. Daniel, Sebastián, tres. La pastora Nubia, Daniel. Ya bajaron cuatro. Sander también. Cuatro veces. La pastora Nubia. Bueno, hermanos, este es el pan diario. ¿Sabe qué dicen? Eh, Usted debe leer la Biblia una vez al año. Entonces yo tendría que preguntarle a cada uno cuántos años lleva de convertido y el promedio que iba a llevar de veces de haber leído la Biblia sería ese mismo. Pero mire que la gente no lee la Biblia. ¿Cómo van a poder ejercer pensamiento crítico? O sea, yo le hago les enseño a estas personas, les digo, mira, les enseño estas verdades, mira quién es, vas a escuchar el mensaje y vas a mirar el contexto, vas a mirar no sé qué. Pero si la persona ni ha leído la Biblia, si la persona no sabe dónde queda Sofonías, que Habacuc, eso es un libro de la Biblia, uy, eso yo no sabía que existía. Si hay gente que esté con ese nivel de ignorancia, pues es imposible. ¿Qué pensamiento crítico van a ejercer? Entonces usted le va a poder meter cualquier cuento, cualquier tipo de enseñanza, cualquier texto de prueba y la gente de todo va a decir, amén. ¿Por qué el Evangelio de la Prosperidad ha tenido éxito en nuestras latitudes?
porque la gente no lee la escritura. Entonces llega un profeta o un ungido o alguien así, lo que sea, es el profeta Gómez Seas. Usted le coloca así, viene alguien con un título y dice cualquier cosa rara, ¿no? Que yo soy el ungido, que yo soy no sé qué, que vengo de Dios y la nueva revelación es, por ahí hace muchos años me acuerdo que estaba viendo a series basadas en citas basadas, a ver, la palabra, ahorita hablamos un poco de eso, sí. Eh, decía, viene y salen con las revelaciones, le decía, yo ya me acordé, hace muchos años estaba viendo Enlace. Enlace no lo vean, por favor. O sea, no vean Enlace, por favor. Y estaba viendo Enlace y de repente salió un programa, estoy hablando hace 15 años, estábamos recién casados y estaba yo estrenando el televisor en la casa, estaba haciendo un frío y me puse a ver Enlace, ay, venga a ver. Cuando de repente María José creció de ahí, sí que creció con Enlace. Y resulta que salió algo así, bueno, María José, póngale cuidado. Resulta que salió en Enlace. Después de, yo no sé, que estaba viendo un concierto de música y salió la nueva, la oración al Espíritu Santo, lo que produce en la naturaleza. Entonces se ponían unos hermanos y colocaban un vaso con agua y se ponían a orar alrededor, alrededor de ese vaso de agua al Espíritu Santo y entonces después lo miraban con una lupa, con algo y salían algo que son los fractales. Y entonces miren lo que hace el poder del Espíritu y no sé qué. Y a ver, yo creo que pues, el Espíritu Santo tiene cosas milagrosas. Sí, niega eso? Nadie. Absolutamente nadie niega que el Espíritu Santo tenga poder. Pero eso dónde dice la Biblia. Eso dónde está en la Biblia. Y el problema es que hay mucha gente que a eso le está diciendo amén. Y después resultan en las iglesias haciendo las mismas cosas que no son absolutamente nada, nada, nada bíblicas. Y entonces estamos desvirtuando y perdiendo el evangelio. Por ejemplo, fíjese ahorita en algo que está pasando. ¿Ustedes han visto Los Elegidos? La serie. Muy interesante, ¿no? Interesante. Ahorita muestra varias cosas ahí chéveres, pero y yo tengo que hacer una predicación en mi iglesia y ya esto, lo que pasa es que estoy con los mandamientos, pero apenas termino los mandamientos voy a hacer una predicación, una serie de predicaciones, los elegidos. Y el punto de mi enseñanza va a ser el siguiente, oiga, los elegidos no es la Biblia, eso no es la palabra de Dios. Véalo como si usted viera Los Vengadores. ¿Y por qué les digo eso? Porque la gente es más fácil ver una serie que leer la Biblia. Y por algo Dios no nos ha colocado todo lo que salía en lo que Jesús hablaba con Pedro. No nos colocó todos esos detalles así que aparecen en la serie que uno mira y la gente se sorprende. Y yo he visto gente que está creyendo que eso es la palabra de Dios. Ve, espérate un momento, eso es una serie. Eso es, se inventan diálogos, la gente recrea cosas, pero eso no es la palabra de Dios. Y mucha gente resulta creyendo y hasta basando su vida en las cosas que surgen ahí y siendo ministrados por eso. Increíble, increíble. ¿Mm? No digo que los cristianos no debieran hacer cosas así, sí, claro, pero con la siguiente salvedad. Esto no es la palabra de Dios, o sea, lea la Biblia. Cuando tú vas a la Biblia, tú vas a tener un pensamiento crítico. Siempre que yo veo los elegidos, estoy ahí con una lupa. Ahí, ¿qué están diciendo? ¿Y eso por qué dijo? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué este cuánto? Ahí hay algo que me sorprende. Se levantan y dicen algo así que gracias al Padre que me dio la vida, no sé qué digo, y esta vaina, ¿de dónde lo sacaron? ¿Por qué hacen esa oración? Siempre que se levantaban por la mañana en esa serie, digo, Dios mío. Y la gente resulta creyendo esas cosas, que es como si fuera la Biblia, como si fuera la palabra de Dios. Pensamiento crítico. Entonces, la familia, como para ya cerrar este tema, va a formar principios y valores a través de una cosmovisión cristiana que debe ser defendida, haciendo apologética, y que también implica el desarrollo del pensamiento crítico. No solamente principios y valores, sino una manera de pensar, un estándar en donde todos los que están en casa tienen precisamente un entendimiento de todo lo que reciben, lo filtran a la luz de la palabra. Dice Daniel, lo que pasa con los elegidos es que es una conversación entre tres religiones. Por ello el lenguaje, lo que dicen los libretos, o sea, eso es ecuménico. Entonces ahí sí que medio le podemos tener, hay que tenerle más, cogerlo más con pinzas, porque precisamente eso puede ser pervertir, dañar. En lugar de ayudar, puede dañar a las personas. Ahora, sé que estoy prohibiendo que lo vea. No, igual María José puede seguir viendo enlace. Tranqui. El único problema es por molestar. El único problema es que no haya pensamiento crítico. El único problema es que yo escuche a un predicador y a todo diga amén sin pensar. ¿A qué le estoy diciendo amén?
¿Por qué él dice eso? Cualquier libro que usted coja, ¿sí? Siempre lea, mire, quién es. Siempre yo miro quiénes son los autores, cuáles son los libros de referencia que tiene. Siempre va a estar, mi proceso es, yo no leo un libro de cualquier personaje. No todos los libros son dignos de leer y aparte que lo hacen perder tiempo a uno. Entonces, usted tiene que mirar quién es este, quién lo escribió, quién lo está recomendando, porque eso le va a ayudar a usted precisamente a evitarse cosas que usted no debiera leer y le puede ayudar a encontrar buenas referencias. Y segundo, aunque la persona que usted le esté diciendo eso tenga las mejores recomendaciones o usted lo conozca hace 50 años, aún así usted no tiene que abdicar nunca su razonamiento. Usted tiene que pensar. Y eso tiene que formarlo la familia en la casa. Enseñar a los hijos a pensar. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dices? ¿Por qué entendiste tú qué dijo? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Y qué dice la Biblia? Tú tendrías que pensar eso a la luz de la Biblia. Enseñar a pensar en la familia es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer y pensar bíblicamente. Como dijo Daniel, Romanos 12. Cuando yo voy a Romanos 12, el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso implica que cuando yo logro que en mi casa todas las personas piensen en categorías bíblicas, cuando están escuchando, ahí está la cosmovisión cristiana, ahí hay vidas que el Espíritu Santo puede tocar y hay vidas transformadas. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos hablando de la relación de la familia con la iglesia. Yo tenía un ejemplo final, es el Salmo 127, y quiero leerlo así rápidamente, los últimos versículos. Ese es el salmo que comienza diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero me interesa sobre todo el último versículo, los últimos versículos que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ah, el artículo que ustedes leyeron habla de la cosmovisión, que la iglesia es la defensa del cristianismo. La iglesia en el mundo es una, una excelente apologética. Pero el Salmo 127 nos muestra y nos deja entender otra forma de apologética. Está hablando de hijos. Yo creo que ese salmo habla es de los hijos, no habla de otra cosa. ¿Por qué creo que ese salmo habla de los hijos? Precisamente porque la parte final del salmo empieza a exaltar el hogar con hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, Dios es el que da hijos. Y los versículos anteriores están hablando precisamente de ese afán de tener que de hacer algo en donde Dios no está y es perder el tiempo. Entonces, si Dios no quiere dar hijos, pues no habrán hijos, pero si Dios quiere dar hijos, habrán hijos. Y dice ahí el versículo 2 pues que a su amado dará Dios el sueño. Es decir, cuando Dios ama a alguien y él está tranquilo durmiendo y Dios hace lo que tiene que hacer. Ahora, esto no es lo que me interesa de ese salmo, sino el versículo final. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando la familia cristiana, logra formar principios y valores cristianos, buenos ciudadanos, gente, hijos que conocen a Dios, tienen una defensa frente a los ataques. Es lo que está diciendo el Salmo. Cuando los papás logran educar a sus hijos bien, cuando los papás logran eh, que sus hijos sean personas correctas, fíjese que la gente va a estar mirando quién es el hijo, y si el hijo lo ven bien, quién es el padre. Y esas dos cosas están muy relacionadas. Por lo tanto, una defensa que nosotros tenemos y una manera de defender nuestra fe, de hacer apologética, de mostrar nuestra cosmovisión en la vida real, es en la crianza de los hijos. Cuando dice ahí, el pasaje dice, no será avergonzado cuando sus enemigos los llevan a la puerta. Las puertas de las ciudades antiguas eran los lugares en donde se hacían los juicios. Si había un problema, ahí llevaban al ciudadano. Llevaban ahí los dos litigantes y ahí decían ante los jueces, mire que este me hizo este, mire que este hizo no sé qué. Y muchas de esas cosas eran infundadas, no eran reales, no eran
cosas realmente verdaderas. Como todo en la vida, en la historia, han habido acusaciones que son falsas. Y muchas de esas acusaciones quedaban simplemente en la palabra de uno contra el otro. Pero ahí es cuando viene lo siguiente. ¿Cuál es la integridad de esta persona? ¿Cómo vive? ¿Cómo ha desarrollado su hogar? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Qué clase de personas son sus hijos? Y eso se convierte en una defensa. Creo yo, muchos de ustedes aquí ya son padres, otros no, estarán en un futuro en serlo. Una de las cosas que les va a ayudar a ustedes en un futuro, cuando sean padres y cuando tenga alguien que hable en contra de ustedes, es su familia, sus hijos. Si su familia está organizada, si sus hijos uno los ve bien, uno dice, esa gente es gente de bien. Probablemente sea un chisme. ¿Por qué? Porque es gente de bien. Pero para eso hay que hacer un trabajo en casa. Y es lo que está diciendo ese salmo precisamente. No será avergonzado cuando sus enemigos lo lleven a la puerta, cuando levanten chismes. Y algunos de ustedes son pastores. Y una de las cosas que hay que cuidar más en eso precisamente son los hijos, porque ellos van a validar el ministerio o lo van a invalidar. Le van a dar a usted validez y autoridad en la iglesia o le van a manchar el ministerio. Entonces hay que tener como mucho cuidado de esas cosas y hacer bien la labor de formar el pensamiento cristiano, una buena cosmovisión, enseñarles a pensar, llevarlos y hacer todo lo que en las fuerzas de los padres está para que ellos entreguen sus vidas a Cristo. Amén. Ahí sí soné como pastor. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? Todo claro, ¿cierto que sí? Bueno. Pues es que creo yo que la idea de estas clases no es solamente darles conocimientos ahí, no, sino eso es aplicable a la vida, muy aplicable a la vida. Entonces me interesa eso. Listo, Daniel, téngala mañana, para mañana, ¿listo? Mañana téngala, escríbala, que no se le olvide, y mañana la charlamos. Mañana vamos a continuar ahí con lo que tenemos. Bueno, ha sido un gusto tenerlos, sé que tienen ahorita clase, entonces los dejo. Dios les bendiga. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, Gracias. Chao, profe. profe, gracias. Bueno, a Gracias. ustedes, chao, Gracias, chao. profe, Dios le bendiga. Igualmente, gracias.